El Fondo Nacional de Cafeteros, o FONC, se creó en 1928 para el manejo de recursos considerados públicos que se obtienen principalmente por la contribución por cada libra de café exportado. Actualmente, por cada dólar ganado por cada libra exportada, los cafeteros están poniendo 6 centavos. Esto establecido mediante un contrato que se suscribe cada 10 años entre la Federación y el Gobierno Nacional. El objetivo de este fondo es contribuir a maximizar el ingreso del productor, impulsar y fomentar una caficultura eficiente, sostenible y mundialmente competitiva. Por ello, le ofrece a los caficultores una garantía de compra, investigación científica y desarrollo tecnológico, asistencia técnica y labores de comercialización y mercadeo, elementos que han posicionado al café colombiano como el mejor café suave lavado del mundo. Pero lo que recibe a cambio el Fondo Nacional de Cafeteros es recibir 3 centavos de dólar por cada libra del total de las exportaciones del país, casi la mitad de lo que pagan los cafeteros, dato que debemos tener muy en cuenta. Pero también miremos esto. Este es el comunicado de Dignidad Agropecuaria Cundinamarca, donde le solicitan al presidente que designe recursos suficientes para resolver la crisis del precio de los cafeteros. Allí destacan que existe una caída en picada del precio interno, y esto, dicho por los mismos cafeteros, es debido a que el modelo de negocio impuesto por las multinacionales apoyadas por los gobiernos de países desarrollados es inaceptable, pues se fundamenta en la explotación de millones de familias que les proporcionan ingresos anuales por más de 495 millones de dólares, mientras que los productores y las naciones que los albergan solo reciben migajas que se reflejan en el hambre y la miseria. Únicamente 3 centavos de dólar por taza que paga el consumidor les llegan a los productores. Se estima que debería ser al menos de unos 10 centavos de dólar para garantizar una compensación justa. Piden que el gobierno ponga freno a las importaciones de café, atienda las necesidades de las cooperativas y concrete cambios que sean necesarios para que la institucionalidad recupere su carácter de apoyo a la labor de las familias cafeteras. Pues eso fue lo que hizo el presidente Petro, tal como lo solicitaron los cafeteros. Anunció públicamente que comienza su renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano sembrado, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más. Y el Banco Agrario tendría que darle el crédito a esos campesinos y productores, pero tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Pero lo que conmovió a la oposición es que Petro arremetiera contra el salario del presidente de la Federación. Según el mandatario, mientras un campesino se gana 12 millones al año, el alto funcionario se gana 200 millones. Pero hoy promedio campesino se gana al año 12 millones de pesos. ¿Cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo puede haber un presidente representante del gremio cafetero cuando el promedio de ingreso de un cafetero es 12 millones año, 20 millones año, y él se gana 200? Eso no puede ser. Está respondiendo edificio en Nueva York, no sé dónde queda, pero por ahí, cerca de la Quinta Avenida, ¿cómo es que dice? Cerca a Wall Street, cerca al Grand Park. ¿Cuánto vale ese edificio? Lo arrendaron. ¿Quién se cogió el arriendo? ¿Cuánto vale un arriendo de un edificio cerca a Wall Street, Nueva York? ¿Se lo repartieron a ustedes? ¿Se volvió servicios de ustedes? ¿O alguien se lo echó al bolsillo?
Si se fijan en la narrativa que llevamos en este video, se darán cuenta que el presidente está defendiendo los derechos de los caficultores y criticando los altos salarios de los funcionarios de la federación, mientras el campesinado recibe bajos salarios, pero la oposición busca tergiversar la información y al parecer poner a la población en contra del presidente cada vez que se puede. Analicemos por ejemplo las palabras de Vicky Dávila, quien dice que Petro amenazó a los cafeteros. Las amenazas de Gustavo Petro a los cafeteros son inaceptables y dictatoriales. Aunque al presidente no le guste, el señor Germán Bahamón fue elegido gerente bajo los mecanismos de la federación. Allí estuvo el ministro de Hacienda de entonces, José Antonio Ocampo. Bahamón no tiene por qué irse solo por las presiones caprichosas del primer mandatario. Petro tampoco le puede imponer a Bahamón que se convierta en un ferviente petrista. Dejar abandonados a los cafeteros y chantajearlos es infame. Pareciera que este mensaje de Vicky, en vez de proteger a los caficultores, protege al presidente de la federación, pero la trampa en su discurso está en decir que Petro ataca a los cafeteros, palabras que quedan en el imaginario de los colombianos, quienes pueden asumir que esto es cierto, pero ya vimos que no es así. Lo mismo sucedió con Paloma Valencia. Es inaceptable que el presidente amenace al gremio del café federación y les diga que si no se reestructura según su capricho y como no lo eligió gerente según su gusto, entonces les quitará el fondo del café. No solo es abusivo e irrespetuoso, sino altamente peligroso para los gremios, y es que hasta Uribe parece estar de acuerdo con Petro. Pide que haya austeridad y se destierren las prácticas corruptas del pasado, como contratos con empresas de los directores y nombramientos de personajes para derrochar recursos en el extranjero. Y es que un salario de 200 millones anuales es demasiado comparado con los recursos que recibe el campesinado cafetero, pero lamentamos decepcionarlos. El sueldo del presidente de la federación no es de 200 millones, sino, según palabras de él mismo, es de 60 millones mensuales, es decir, 720 millones al año, y eso que se bajó un 30% el salario, es decir, que ganaba al menos unos 1.000 millones de pesos al año, dinero que proviene de cada caficultor del país. Pero esto no indigna para nada a Paloma Valencia o a Vicky Dávila. ¿Será que sí estarán a favor del pueblo o a favor de estos personajes? Pues eso lo deberá responder el mismo pueblo, los mismos caficultores, quien por medio de este video replicado por Género Usuga le pidieron a Germán Bahamón, presidente de Fede Cafeteros, que por favor se haga a un lado. Señores comité directivo de la federación, en nombre de los caficultores de Colombia, les pedimos que por favor se hagan a un lado porque ustedes incumplieron con el contrato de manejo del Fondo Nacional del Café, perjudicándonos a los caficultores y a la caficultura. Ustedes como integrantes del Comité Nacional de Cafeteros del gobierno anterior tomaron decisiones que nos han perjudicado a nosotros los cafeteros y a la caficultura. Es por eso que para no tener que proceder en términos legales por la violación de estos estatutos y por la violación del Código de Ética y de Buen Gobierno, que nos llevaría a un limbo de 3 meses para llegar a un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá y al pago de 1.500 millones de pesos por parte de la Federación, por favor háganse a un lado para que el nuevo comité directivo de la Federación se siente con el gobierno y tome las medidas necesarias que necesitamos para tener un precio digno en estos tiempos de cosecha en las partes del país y de traviesa en otras. El presidente entregó créditos rurales para apoyar la economía popular. Acostumbramos en la vieja economía cafetera a vender el grano de café. La Federación de Cafeteros, con sus altos salarios, hacía un negocio facilísimo. Claro, ellos no decían que era fácil, decían, no, esto mire la fórmula matemática y los yuppies. Pero era comprar el café en grano y vender el café en grano a una gran multinacional, General Foods, Nestlé, y ya recibían el cheque y de ahí la comisión. Eso es muy fácil, pero eso mató el café colombiano. Porque ustedes van a un supermercado en París o en Italia o en donde sea y no encuentran el café colombiano.
porque lo que venden son las mezclas. Lo que hace General Food es mezclar de Costa Rica y de Kenia y de no sé dónde y de Vietnam, y entonces se acostumbraron a un gusto en donde no está el sabor, sino perdido entre varios del café colombiano. Perdimos el mercado.